Hay un libro que empieza con el mundo en silencio. El silencio de cuando todavía no hay nada que pueda hacer ruido. No hay un solo hombre, ni un animal, ni un pájaro, ni un pez. No hay piedras, ni una brizna de hierba. Solo el cielo, liso, y debajo el mar, quieto y en calma, sin nada que lo mueva. Y en esa quietud, escondidos bajo el agua, envueltos en plumas verdes y azules, unos cuantos que ya estaban ahí desde siempre, pensando. Así arranca el Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quiché. Seguramente lo conoces de oídas. Así, los mayas, el libro ese de la creación. Pero vamos a mirarlo bien, porque hay quien dice que es una de las historias más raras y más profundas que ha contado nunca un ser humano. Antes de entrar hay que señalar que del Popol Vuh original no queda nada. Lo que tenemos es la copia de una copia. A principios del siglo XVIII, un fraile dominico, Francisco Jiménez, párroco en un pueblo de Guatemala llamado Chichicastenango, se ganó la confianza de la gente del lugar y alguien le dejó un manuscrito. Él, que sabía quiché, lo copió y lo tradujo. Y ese documento original que vio, el de verdad, desapareció. Nunca se ha vuelto a encontrar. Lo que sobrevivió es el cuaderno de Jiménez, que hoy duerme en una biblioteca de Chicago. Bien, volvamos al agua, a los que esperaban debajo, en la luz. Conviene entender que al principio aquí no hay un Dios solo, dando órdenes. Hay varios, que están juntos y hablan entre ellos. Los llaman los progenitores, Tepeu y Cucumatz, la serpiente emplumada, cubierta de plumas de quetzal. Y por encima, en el cielo, el corazón del cielo, al que también llaman huracán. Y estos, en el silencio, se ponen de acuerdo. Juntan sus palabras, juntan su pensamiento, y deciden que esto no se puede quedar así, que el mundo tiene que amanecer, que tiene que haber alguien algún día que los mire y diga sus nombres. Y esto es muy importante, es la llave de todo. El libro entero gira alrededor de una sola pregunta que se hacen los dioses. La pregunta no es cómo hacer el mundo. La pregunta es, ¿quién nos va a sostener? ¿Quién, cuando todo esté hecho, se va a acordar de que lo hicimos nosotros? Y con esa pregunta como núcleo, empiezan. Bien, el mundo maya no se construye, se dice. Los progenitores hablan y lo que nombran aparece. Dicen tierra y la tierra se separa del agua como una niebla que se levanta. Brotan las montañas de golpe, se abren los valles, corren los ríos entre los cerros. El mundo entero dicho en voz alta. Y enseguida lo pueblan, hacen a los animales, venados, pájaros, el puma, el jaguar, la serpiente. A cada uno le dan su sitio. Tú en el monte, tú en los árboles, tú en las cañadas junto al agua. Trabajo terminado, dirías. No, porque entonces los dioses les piden una cosa. Les dicen, hablad, decid nuestros nombres, invocadnos, que para eso os hemos hecho. Y los animales no pueden. Chillan, graznan, rugen, gruñen, cada uno suelta su ruido, pero ninguno dice un nombre, ninguno reza y ninguno se acuerda de quién lo hizo. Imagínate la escena, los formadores ahí esperando una palabra y lo que reciben es un gallinero. Y date cuenta de lo que eso significa para ellos. No es un capricho de dioses vanidosos. Un creador al que nadie nombra es un creador que se borra, que no existe. Si nadie te recuerda, ¿de qué sirve haber hecho el mundo? Así que los condenan y les dicen, está bien, ya que no sabéis hablar, viviréis para ser comidos. Os comeréis los unos a los otros. Vuestra carne servirá de alimento. Y por eso, cuenta el libro, por eso los animales del monte siguen hoy igual. Primer intento de los dioses, primer fracaso. Pero los dioses no se rinden, aunque empiezan a impacientarse, porque el amanecer no llega.
y ellos quieren su amanecer. Bien, si los animales no sirven, habrá que hacer algo a propósito para esto. Algo que hable de verdad. Y aquí empieza una parte que muestra a unos creadores equivocándose una y otra vez. Primero prueban con barro, con tierra y lodo, como un alfarero cualquiera, y moldean a un hombre. Pero el barro es barro. El hombre de barro no se aguanta de pie, se reblandece, se deshace en cuanto lo tocas. Hablar hablaba, eso sí, pero sin sentido, sin saber lo que decía, y no podía tener hijos. Y a la primera lluvia en serio, aquello iba a volverse un charco completo. Así que los propios dioses, casi con vergüenza, los deshacen ellos mismos, y a otra cosa. Deciden hacerlos de madera, de tzité, el palo de coral a los hombres, de corazón de espadaña, de caña a las mujeres. Y esta vez sí. Los muñecos de madera caminan, hablan, se multiplican, tienen hijos, llenan la tierra de gente. Hay casas, perros, conversaciones, vecinos. Visto desde fuera, funcionó porque parecían prácticamente personas. Pero les faltaba una cosa, y era justo la que los dioses llevaban buscando desde el principio. No tenían alma, no tenían memoria. Eran como autómatas o robots. Andaban, sí, pero por andar. Hablaban, pero dentro no había nadie, como la inteligencia artificial. No se acordaban de quién los había hecho, no levantaban la cara hacia el cielo y vivían sin enterarse de que vivían. Eran como una imitación de gente, la forma sin la profundidad interior. ¿Y sabes cómo acaba con los hombres de madera? Con un diluvio y con una rebelión de las cosas. Porque cuando los dioses mandan la inundación para borrarlos, se rebelan los animales y los objetos. Las ollas, las piedras de moler, los perros, todo lo que aquellos muñecos habían usado y maltratado un día tras otro sin pensar, se vuelven contra ellos. Les dicen, nos quemabais, nos golpeabais cada mañana. Ahora os toca a vosotros. Hasta los perros vienen a cobrarse lo suyo. Es una pesadilla doméstica curiosa, ¿verdad? Que se te subleve la batidora de cocina o la televisión. Los pocos hombres de madera que escapan huyen al bosque, trepan a los árboles y ahí se quedan convertidos en monos. Por eso, vuelve a decir el libro, el mono se nos parece tanto. Es lo que quedó de un ensayo que salió mal. Bien, 2 intentos fallidos, barro y madera. Y los dioses todavía sin nadie que los nombre. Pero el mundo aún no está a punto para el tercer intento, porque antes tiene que ocurrir otra cosa. Porque mientras los formadores le dan vueltas a cómo hacer por fin a la gente de verdad, allá abajo, sobre la tierra a medio amanecer, ha aparecido alguien que se ha proclamado a sí mismo el sol. Y no lo es. Se llama Vucub-Caquix, 7 Guacamayo, y es seguramente el personaje más vanidoso de toda la mitología americana. En esos días el sol todavía no había salido. El mundo seguía en una penumbra, una luz a medias, esperando el amanecer que los dioses habían prometido. Y aprovechando esa penumbra, este pájaro enorme de plumas brillantes, con los dientes de piedras preciosas y los ojos de metal pulido que echaban destellos, se sube a lo más alto de un árbol y anuncia: yo soy el sol, yo soy la luna, yo soy la luz del mundo, miradme brillar. Esto me recuerda al demiurgo de los gnósticos. Y claro, brillaba, los dientes le relucían, los ojos le relucían. De lejos, en aquella media luz, colaba, pero era un farol, era un brillo prestado, era como un brillo de adorno, porque no daba calor, no movía las estaciones y no hacía crecer nada, solo se reflejaba a sí mismo. Era un dios falso, pero no digo malvado, porque el problema de Vucub-Caquix no es que sea cruel, es que se cree el centro, se ha confundido a sí mismo con la luz. Y eso en el Popol Vuh no se puede consentir, porque ocupa el sitio del sol verdadero que todavía está por llegar.
¿Y quién se encarga de bajarlo de ese árbol? Aquí asoman por primera vez los dos que van a llevar medio libro a cuestas. Dos muchachos, dos gemelos, Hunahpu e Isbalanque. Quédate con esos nombres. ¿De dónde salen estos dos? Te lo cuento luego, porque el propio libro nos lo cuenta luego. El libro tiene esa manera tan suya de adelantar y después rebobinar. De momento lo que importa es que se proponen acabar con la mentira del falso sol. Estos se esconden cerca del árbol, y cuando Bukub Kakix baja a comer su fruta, Hunahpu le dispara con la cerbatana, y le acierta en la mandíbula. El pájaro cae, pero no se rinde. En la refriega le arranca a Hunahpu un brazo de cuajo y se lo lleva volando a su casa, dolorido y furioso, pero vivo. Y entonces los gemelos no insisten por la fuerza, hacen algo más sutil. Usan su soberbia contra él. Se presentan con una pareja de ancianos, sus abuelos, disfrazados de curanderos viejecitos, y le ofrecen curarle ese dolor de muelas que no lo deja vivir. Él, vanidoso hasta el final, los deja entrar, y los viejos mientras lo curan, le van quitando los dientes de piedras preciosas y se los cambian por simples granos de maíz blanco. Le retiran también los ojos de metal. Y con cada diente, con cada destello que pierde, se le va el poder, se va apagando y deja de brillar. Y muere siendo lo que siempre fue por dentro, un pájaro grande y hueco. Los gemelos recuperan el brazo de Hunahpu y se lo vuelven a colocar. Así cae el primer falso sol. Pero a Bukub Kakix le quedaban dos hijos, y eran, si cabe, peores que el padre. El mayor se llamaba Zipacná. Su orgullo era la tierra. Presumía de haber hecho él las montañas, de levantarlas en una sola noche. Era un gigante con forma de caimán que se pasaba el día tomando el sol a la orilla del río cazando peces y cangrejos. Un día se cruzó con los 400 muchachos. 400 chavales arrastrando un tronco enorme para hacerse una casa, sudando entre todos con una viga que no podían ni mover. Y llega Zipacná y la carga él solo, sin despeinarse. A los muchachos, en vez de darle las gracias, les entró miedo. Un tipo así de fuerte, tan cerca, mejor quitarlo de en medio. Así que le tendieron una trampa. Lo convencieron de cavar un hoyo muy hondo, y cuando estaba dentro le tiraron el tronco encima para aplastarlo. Pero Zipacná los oyó venir, se escondió en un hueco a un lado y los dejó celebrar creyéndolo muerto. Cuando los 400 estaban borrachos festejando, les derrumbó la casa encima y murieron todos. Y subieron al cielo convertidos en estrellas, ese puñado apretado de estrellas que aún hoy llamamos las Pléyades. ¿Te das cuenta del tono del libro? Lo más grande, lo cósmico, sale de una pelea de barrio que acaba fatal. A Zipacná lo bajan los gemelos. Saben que es glotón, así que le ponen un cebo. Fabrican un cangrejo falso, precioso, y lo esconden al fondo de un barranco, en una cueva bajo un gran cerro llamado Meahuán Zipacná. Muerto de hambre, se mete a por él, y le dejan caer la montaña entera encima. Y ahí se quedó, vuelto piedra. El que presumía de hacer montañas, sepultado bajo una. Quedaba el pequeño Cabracán, y si Zipacná levantaba las montañas, Cabracán las derribaba. Era el terremoto, y presumía de mover los cerros a patadas, de tumbar lo que le diera la gana. La tierra temblaba cuando él pisaba fuerte. Con este los gemelos repiten la jugada del orgullo. Le dicen que conocen una montaña altísima allá hacia el oriente, más alta que ninguna, que se levanta sola y que se ríe de él. A Cabracán, picado, no le hace falta más, hay que ir a tumbarla. Por el camino los gemelos cazan pájaros y se los van asando. Pero a uno lo rebozan en tierra blanca, en Tizate. Cabracán se lo come y con cada bocado de aquella tierra
se le va la fuerza de las piernas. El que tumbaba montañas ya no puede ni con su sombra, así que lo atan, lo entierran y la tierra dejó por fin de temblar. Padre e hijos soberbios retirados del tablero. ¿Para qué? Para hacer sitio, para que cuando llegue la luz de verdad no haya nadie ocupando ese trono. Y ahora sí el libro se detiene, da media vuelta y nos lleva atrás en el tiempo, porque toca contar de dónde salieron estos gemelos, y para eso hay que bajar al reino de los muertos. Bien, una generación antes había otros dos hermanos, Hun-Hunapú y Bukub-Hunapú, el padre y el tío de los que ya conoces. Y estos dos eran jugadores de pelota, de los buenos, de los que se pasan el día entero en el campo, dale que te pego con la pelota de hule. El problema era dónde estaba ese campo, porque jugaban justo encima del techo del inframundo, y abajo, en la oscuridad, los señores de la muerte no había manera de que durmieran con semejante alboroto. A ese inframundo los mayas lo llamaban Xibalbá, y conviene decirlo bien porque no es el infierno cristiano. No hay fuego eterno ni hay castigo por tus pecados. Xibalbá es más bien el lugar del miedo. Su nombre tiene que ver con el espanto, con el temblor. Está gobernado por unos señores tramposos cuyo oficio es engañar y matar al que baja. Los dos principales se llamaban Hun-Kamé y Bukub-Kamé, 1 muerte y 7 muerte. Solo con los nombres ya sabes con quién estamos tratando. El caso es que hartos del estruendo, los señores mandan llamar a los dos hermanos. Que bajen a jugar con nosotros, dicen. Pero es una emboscada, claro. Hun-Hunapú y Bukub-Hunapú descienden por un camino de pesadillas. Barrancos, un río que corre lleno de sangre, un río con pus, un cruce de 4 caminos de 4 colores. Y ahí, en el cruce, cometen el primer error. El camino negro les habla, los engaña y siguen por él. Llegan ante los señores, y los primeros que ven, sentados muy serios en sus tronos, son 2 muñecos de palo. Los saludan con respeto, y todo Xibalbá se parte de risa. Han caído en la primera broma. Después les ofrecen un banco de honor para sentarse, pero era una piedra ardiendo. Se queman, y entonces más risas. Y por fin acaban encerrándolos en la primera de las casas de tormento, la casa oscura, con un encargo. Aquí tenéis una antorcha y un cigarro para cada uno. Deben arder toda la noche, y por la mañana tienen que estar enteros. Imposible. La antorcha se consume, el cigarro se va a consumir, y al amanecer, por no superar una prueba tan boba como esa, los matan. Entierran a los dos juntos en el campo de juego, pero a Hun-Hunapú, al padre, le hacen algo aparte. Le cortan la cabeza y la cuelgan en las ramas de un árbol seco, un jícaro que nunca había dado fruto a la orilla del camino. Y entonces, el árbol, estéril desde siempre, en cuanto recibe la cabeza, se llena de frutos, de golpe. Cientos de jícaras redondas colgando, todas idénticas, y entre ellas, perdida, indistinguible, la cabeza de Hun-Hunapú. Los señores de Xibalbá se asustan de su propio prodigio y prohíben que nadie se acerque a ese árbol. Pero ya sabemos lo bien que suelen funcionar esas prohibiciones. Porque había en Xibalbá una muchacha, hija de uno de los señores. Se llamaba Iskik, y oyó hablar de aquel árbol prodigioso al que nadie podía acercarse. Y claro, le pudo la curiosidad, nos pasa a todos. Así que se fue sola a verlo. Se quedó mirando los frutos. ¿Me moriré si corto uno?, se preguntó en voz alta. Y entonces la calavera, la cabeza de Hun-Hunapú, escondida entre las jícaras, le habló. Le dijo que estirara la mano. Ella la estiró, abierta hacia las ramas, y la calavera escupió en la palma de su mano. Fíjate lo que le dice mientras lo hace.
En esta saliva te dejo mi descendencia. No te he dado nada que se vea, pero la cabeza de un padre no se pierde del todo, pasa al hijo. El que se va deja su rostro en el que viene. No desaparezcas tú tampoco, sube a la tierra. Y con ese escupitajo, con esas palabras en realidad, Ishkik quedó embarazada de los gemelos Hunahpu e Isbalanque, los mismos que ya hemos visto derribar al falso sol. Empiezan aquí, en la mano de una muchacha en pleno reino de los muertos. A los pocos meses ya se le nota el embarazo, y su padre, uno de los señores de la muerte, monta en cólera. Una hija soltera y preñada, y encima sin querer decir de quién. La condenan a muerte. Manda a sus mensajeros, los búhos, que la lleven al monte, le saquen el corazón y se lo traigan en una vasija. Pero Ishkik les habla a los búhos por el camino y los convence. ¿Cómo le van a arrancar el corazón a quien lleva vida adentro? Así resuelve el apuro con un truco precioso. Hace un corte en un árbol, recoge la savia roja que emana, espesa como sangre, y con ella moldea una bola con forma de corazón. Y eso es lo que los búhos llevan de vuelta. Y los señores de la muerte, sin enterarse, queman y huelen como ofrenda una pelota de resina de árbol, engañados en su propia casa. Ishkik, mientras tanto, ya está subiendo al mundo de los vivos. Sube buscando la casa de la madre de Hunahpu, la abuela, una anciana llamada Shmukané, que ya había perdido a sus 2 hijos en Xibalbá. Imagínate la escena. Aparece una desconocida diciendo que está embarazada de tu hijo muerto. La vieja no se lo traga y la pone a prueba. Anda, si es verdad, tráeme una red llena de maíz de aquella milpa. Pero en la milpa solo había una mata, una sola planta. Ishkik reza, y de esa única planta saca una red rebosante de mazorcas. La abuela se rinde a la evidencia. Esta muchacha trae algo de su hijo. Y allí nacen por fin los gemelos, Hunahpu e Isbalanque. Aunque la bienvenida no fue precisamente cálida, porque en aquella casa ya vivían 2 medio hermanos mayores, Hun Bats y Hun Shouwen, hijos del primer matrimonio del padre, músicos, artistas, hábiles con las manos y celosos como ellos solos de los recién llegados. Les hacían la vida imposible a los pequeños, los dejaban sin comer, los abandonaban en el monte, hasta que los gemelos, ya un poco crecidos, les devolvieron la jugada. Con una treta los hicieron subir a lo alto de un árbol, y allá arriba los 2 mayores se volvieron monos. Los mayas los recordarían luego como los patronos de los músicos y los pintores. Otra vez un mono al final de una rama. En este libro, trepar a un árbol y quedarse mono es casi un destino. Pero los gemelos no habían nacido para vengarse de sus hermanos. Habían nacido para otra cosa, mucho más grande, que los esperaba desde antes de que existieran. Tarde o temprano, Xibalbá iba a volver a llamar. Y volvió a llamar, igual que a su padre. Porque los gemelos ya crecidos eran jugadores de pelota como Hunahpu, y jugaban en el mismo campo, encima del mismo techo, y armando el mismo escándalo. Abajo los señores de la muerte vuelven a despertarse de mal humor. Otra vez, ¿quiénes son esos que no nos dejan en paz? Y mandan a sus mensajeros, los búhos, con la misma invitación envenenada de siempre, que bajen. Pero estos 2 no son su padre, lo saben todo, saben cómo murió, y saben que es una trampa. Saben que el que baja a Xibalbá confiado no vuelve, y aún así bajan. Eso sí, bajan preparados. Antes de irse, dejan una señal en casa de la abuela. Siembran 2 cañas de maíz en mitad del suelo de la casa y le dicen a Shmukané: mientras estas cañas estén verdes, estamos vivos. Si se secan, es que hemos muerto. Llóranos entonces. Imagínate a la anciana
las semanas siguientes, mirando esas dos plantas como quien mira un teléfono, esperando una llamada que no sabe si va a llegar. Bajan por el mismo camino de pesadilla, el río de sangre, el río de pus, que esquivan sin beber, y el cruce de los 4 caminos de colores. Y aquí está la primera diferencia con su padre. Donde Hun-Hunapú se dejó engañar por el camino negro, ellos no preguntan a ciegas. Mandan por delante a un mosquito, un bichito que sueltan a propósito con el encargo de picar, uno a todos los que estén sentados en la sala del consejo. Y el mosquito pica. Y cada uno que recibe el picotazo se queja y llama a su vecino por su nombre. «Ay, ¿qué te pasa, Juncamé? No sé, pregúntale a Bucupcamé». Y así, picadura a picadura, los gemelos aprenden de memoria los nombres de todos los señores de Xibalbá sin haber entrado aún siquiera. Cuando entran, ahí están los 2 muñecos de palo sentados en los tronos, el viejo truco. Pero los gemelos pasan de largo y van a saludar por su nombre a los señores de verdad, uno por uno, sin equivocarse. Adiós a la primera burla. Y cuando les ofrecen el banco de honor, la piedra ardiendo, sonríen y dicen: «No, gracias, ese banco no es para nosotros». Adiós a la segunda. Por primera vez en la historia de aquel lugar, alguien ha llegado abajo sin caer en las bromas de bienvenida. A los señores se les borra la sonrisa, eso no estaba en el guión. Así que pasan directos a lo serio, las casas. Y a los gemelos los meten en la primera, la casa oscura, con el mismo encargo imposible de antaño. Una antorcha y un cigarro para cada uno, que deben arder toda la noche y aparecer enteros al amanecer. Pero, como hemos dicho, estos 2 venían con los deberes ya hechos. A la antorcha le ponen en la punta una pluma roja de guacamaya. De lejos parece una llama encendida y no se gasta. Y en la punta de los cigarros colocan 2 luciérnagas, 2 puntitos de luz que brillan en la oscuridad como una brasa. Por la mañana entregan la antorcha entera y los cigarros enteros. Los señores no se lo creen, porque no son idiotas, pero no pueden decir nada. Y así, noche tras noche y casa tras casa. Una puntualización antes de seguir. El libro no siempre cuenta estas cosas en el mismo orden, ni todas las versiones dan el mismo número. Unas hablan de 5, otras de 6, pero el corazón de la prueba es siempre el mismo, te las cuento. La casa del frío, donde sopla un viento helado que mata de pura escarcha. Los gemelos hacen lumbre, queman troncos de pino y pasan la noche tan tranquilos mientras fuera todo se congela. La casa de los jaguares, llena de fieras hambrientas que se revuelven y rugen en lo oscuro, buscando carne. Los gemelos les echan unos huesos para que se entretengan peleándose entre ellos, y los jaguares, ocupados con su festín, ni los rozan. La casa del fuego, una sola hoguera de pared a pared. Tampoco se queman, salen como si hubieran cruzado un cuarto cualquiera. Y los señores de Xibalbá, desesperados, sin entender cómo es posible, juegan su última carta, la peor, la casa de los murciélagos. En esa casa habita Camazotz, el murciélago de la muerte. Un murciélago enorme, con el hocico como un cuchillo de pedernal, que vuela en la oscuridad cortando cabezas. Los gemelos, para protegerse, hacen algo inteligente. Se meten dentro de sus propias cerbatanas, encogidos, a dormir ahí dentro, a salvo de las alas y de los chillidos, y aguantan así toda la noche, casi lo consiguen. Pero cuando empieza a clarear, Hunapú quiere asomarse un momento a ver si ya amanece. Solo asoma la cabeza por la boca de la cerbatana, un instante. Pero en ese instante, Camazotz baja en picado y se la arranca de un tajo. Le cortan la cabeza a Hunapú y los señores de Xibalbá, encantados por fin, la cuelgan en el campo de pelota como trofeo. Imagínate a Xbalanque en esa oscuridad, con su hermano decapitado al lado,
pero no se hunde. Yama reúne en plena noche a todos los animales del campo y el bosque y les pide que cada uno traiga su comida, lo que coman. Y entre todos, uno, el coatí, dice el libro, ese pariente del mapache, le acerca una calabaza grande. Xbalanque la talla con cuidado durante la noche. Le hace ojos, le hace boca, le da forma a la cara. Y con esa calabaza tallada le hace a su hermano una cabeza provisional. Una cabeza de calabaza, sí. Suena a disfraz de Halloween. Pero al amanecer, Hunahpu vuelve a hablar, vuelve a moverse. Parece él. Y los gemelos se presentan al juego de pelota como si nada hubiera pasado. Porque ese día se juega. Y la pelota es la cabeza de verdad de Hunahpu. Comienzan a jugar y en un punto del juego, Xbalanque manda la cabeza de un golpe lejos del campo. Y un conejo, puesto ahí a propósito, sale corriendo botando como si fuera la pelota. Y todos los señores salen detrás del conejo. En esos segundos, Xbalanque recupera la cabeza auténtica de su hermano, le devuelve su rostro, deja la calabaza haciendo de pelota y los gemelos ganan el partido. Otra vez los han burlado y en su propia casa. Y aquí los gemelos toman la decisión más asombrosa de todo el libro, porque ya saben cómo acaba esto. Saben que ganen lo que ganen, los señores no van a soltarlos vivos, que el plan final de Xibalbá es echarlos a un gran horno de piedra, una hoguera enorme, y acabar con ellos de una vez. Pero en lugar de huir deciden entrar en el fuego por su propia voluntad, pero antes lo preparan todo. Buscan a 2 adivinos de Xibalbá, 2 viejos sabios, y los instruyen. Cuando los señores os pregunten qué hacer con nuestros huesos, decidles esto. No los tiréis al barranco, ahí no pasaría nada. Molednos hasta hacernos polvo, como se muele el maíz, y echad ese polvo al río. Decidles eso. Hecho el encargo, los gemelos llegan al borde del horno. Los señores burlones los invitan a saltar, y ellos saltan, juntos, sin pelear, se dejan morir. Xibalbá entero lo celebra, y muelen los huesos hasta convertirlos en harina y los arrojan al río, tal como sin saberlo les habían aconsejado los propios gemelos. Y aquí está la trampa, porque ese polvo no se disuelve en el agua, se junta. Y al 5.º día, del fondo del río suben otra vez los 2. Primero como peces, como hombres pez, y luego ya con forma humana, convertidos en 2 pobres vagabundos, 2 danzantes harapientos que nadie reconoce. Y empiezan a hacer maravillas por los pueblos. Bailan, queman una casa entera y la devuelven intacta. Y el número estrella, que corre de boca en boca hasta llegar abajo a Xibalbá. Uno de ellos mata al otro, lo descuartiza y lo resucita vivo, entero, como si nada. La noticia llega a los señores de la muerte, y a 1 muerte y a 7 muerte, los 2 mayores, les puede la curiosidad. Mandad llamar a esos 2 danzantes. Quieren verlo con sus propios ojos, y sobre todo quieren probarlo en su propia carne. Hacédnoslo a nosotros, matadnos y traednos de vuelta. Eso era exactamente lo que los gemelos estaban esperando desde el principio. Entonces matan a 1 muerte, lo descuartizan delante de todos, y luego matan a 7 muerte el segundo señor, que ya suplicaba aterrado. Y a estos 2 no los resucitan, se quedan muertos para siempre. En ese instante se rompe el poder de Xibalbá. Los demás señores, viendo a sus 2 reyes muertos y sin poder volver, salen corriendo, se esconden en los barrancos y suplican clemencia. Y los gemelos se la conceden a medias. Viviréis, pero ya no como antes. Se acabó recibir el sacrificio de la gente buena. Se acabó el dominio del miedo sobre los vivos. A partir de hoy sois menos de lo que erais. La muerte sigue existiendo, ojo, no la han abolido, pero le han quitado el trono, le han bajado los humos para siempre. Antes de marcharse,
Los gemelos van al campo de juego, donde quedaron los huesos de su padre y de su tío. Intentan reunirlos y devolverle el habla. Lo consiguen solo a medias. Hunahpu no vuelve del todo a la vida, pero le prometen algo que vale más. Aquí te quedarás y aquí te buscará y te rezará la gente que venga después. No serás olvidado. ¿Te suena de algo esa palabra? Olvido. Recuerda que ese era el miedo de los dioses desde la primera página, el olvido. Y entonces, terminado el trabajo, los dos hermanos suben del inframundo al cielo, y allí se quedan, brillando para siempre. El uno se vuelve el sol, y el otro la luna. El falso sol había caído hace mucho, y ahora por fin sale el verdadero. Mientras los gemelos resplandecían en el cielo, seguía pendiente el viejo asunto, el que inició toda esta historia. Los dioses todavía no tenían a nadie que los nombrara y los recordara. El barro fracasó, la madera fracasó. ¿Con qué podían probar ahora? Pues no con oro, no con piedras preciosas, ni con la madera más noble. Con comida, con lo que la gente come todos los días, con el maíz. Fueron unos animales, el gato de monte, el coyote, la cotorra, el cuervo, los que enseñaron el camino hasta un lugar lleno de mazorcas amarillas y blancas. Y la abuela Shmukané, la misma que había llorado a sus hijos y criado a sus nietos, muele ese maíz. Lo muele una vez y otra, hasta hacer una masa. Y con esa masa, los dioses amasan por fin la carne y la sangre del ser humano. Del maíz amarillo y del maíz blanco se hicieron sus brazos. De masa de maíz sus piernas. Estamos hechos, dice el Popol Vuh con toda normalidad, de comida, de maíz. Y esta vez funciona. Crean 4 hombres. Quédate con sus nombres, que son los primeros nombres propios de nuestra especie en este libro. Balam Kitse, Balam Akab, Mahukutá e Ikibalam. Hablan, caminan y sobre todo recuerdan. Miran al cielo y dan las gracias a quien los hizo. Por fin, después de tantos siglos de silencio, alguien dice los nombres de los dioses. Pero pasa una última cosa. Estos primeros hombres salieron demasiado perfectos. Veían demasiado. Su mirada atravesaba las montañas, alcanzaba el otro lado del mundo, lo abarcaban todo de un solo vistazo. Veían igual que ven los dioses. Y los dioses, al darse cuenta, se reunieron preocupados, porque una criatura que lo ve todo, que lo sabe todo, ya no es una criatura, es otro dios. Y no era eso lo que buscaban. Así que hicieron algo curioso, tierno y un poco cruel a la vez. Les echaron como un vaho sobre los ojos, igual que empañas un espejo con el aliento, y les redujeron la vista. A partir de ese momento, los hombres solo verían lo que tenían cerca, lo de delante, lo justo para vivir, no para ser dioses. Y entonces, por fin, los primeros hombres y las primeras mujeres, que les fueron dadas a los hombres mientras dormían, esperaron juntos, en lo oscuro, con la cara vuelta hacia el horizonte, esperando una cosa que no habían visto jamás, la luz. Apareció primero el lucero del alba, y después, despacio, por primera vez en la historia del mundo, amaneció, salió el sol, el de verdad. Y de aquellos 4 primeros hombres vienen, dice el libro, todos los linajes, los pueblos y las tribus, toda la gente, tú y yo. Y ahí ya podría terminar la historia del Popol Vuh. El mundo amanecido, la humanidad en pie, los dioses contentos por fin recordados para siempre. Fin de la historia. Pero déjame alargarme un poco más. Llevamos un buen rato contando esto como lo que es una historia, un mito magnífico. Y ahora me gustaría preguntarme contigo, ¿de qué nos ha estado hablando realmente esta leyenda todo este rato?
Mira, otra vez las tres creaciones. El barro que no se sostiene y se deshace. La madera que anda y habla y se reproduce, pero por dentro no hay nadie. No recuerda, no levanta la cara. Y el maíz que por fin se acuerda. ¿No es ese, paso a paso, el camino de una conciencia que despierta? Eric Newman, que le dedicó un libro entero al origen de la conciencia, lo contaría casi igual. Primero lo informe, después lo que funciona, pero no sabe que existe. Y al final, el que se da cuenta, la conciencia. Lo que los dioses pedían desde la primera página no era un siervo, era alguien que supiera que estaba vivo. Buscaban crear la conciencia. Y luego está el descenso. Para que saliera el sol de verdad, alguien tuvo que bajar al fondo de la muerte y volver. Jung veía ese proceso por todas partes. Lo llamó, entre otras cosas, el viaje nocturno por el mar, bajar al oscuro. Y Xibalbá en el fondo no está debajo de Guatemala, está debajo de nosotros. Es eso que llevamos dentro y no miramos, el sótano. Y mira cómo se vence a sus señores, no con la espada. Se les vence aprendiéndose sus nombres uno a uno, conociendo y nombrando lo que está abajo. Lo que consigue reconocer deja de tener todo el poder sobre ti. Y aún así los gemelos no matan a la muerte, no la abolen. Bajan, la enfrentan, le quitan el trono y vuelven. Joseph Campbell le puso nombre a ese patrón y lo encontró repetido en medio mundo. El héroe que parte, desciende y regresa trayendo algo. Aquí lo que se trae es el amanecer. Y por último algo que me hace pensar mucho. ¿Te acuerdas del vaho sobre los ojos? Los primeros hombres veían como dioses y los dioses les recortaron la vista. Solemos verlo como un castigo. Yo ya no lo tengo tan claro. A lo mejor no poder verlo todo es justo lo que nos hace humanos y no otra cosa. Un dios lo ve todo a la vez, pasado, futuro, todo. Y por eso mismo no tiene nada que buscar, ningún camino que andar y nada que recordar. Nosotros vemos poco y vemos lineal en línea con el tiempo. Vemos lo de cerca. Y por eso nos toca caminar, preguntar, acordarnos. Esa vista nublada no es la condena, es la condición de tener una vida y un camino con sentido que recorrer. ¿Y en qué acaba todo esto después de tanto barro, madera, descenso al reino de los muertos? Acaba en 4 personas, hechas de maíz, de pie en lo oscuro, esperando juntas un amanecer que no han visto nunca, hechas de comida con los ojos empañados, y aún así las únicas en toda la creación, capaces de mirar hacia arriba y acordarse de dónde vienen. Y según los mayas, para eso estamos hechos, para recordar de dónde venimos. Gracias.